Vamos con la semilla del día, que hoy es una semilla potente, pero no potente a nivel de vamos a tal. No, hoy os vengo a dar cera con un tema que normalmente no se habla nunca, jamás en nuestra sociedad, y de hecho hay muy poca gente consciente siquiera de esto. Es un tema del que estuve hablando mucho este fin de semana con familiares, luego lo estuve hablando con parte del equipo por WhatsApp y tal, diciendo, oye, vosotras que tenéis esta situación, esto, y no es más que, y no tiene nada que ver con el crecimiento personal. Aquí yo hablo siempre también de dinero, de patrimonio, de cómo conseguir aumentar tal, ¿no? Hablamos mucho de, pues intenta crear un patrimonio y protégelo y tal, y hablamos un poco como del yo de ahora y del yo futuro. Pero prácticamente en esta sociedad, y evidentemente porque es un tema peliagudo, no hablamos de otro tema que es más allá. ¿Qué pasa cuando tú ya no estás, o cuando tu marido ya no está, o cuando X persona ya no está? ¿Vale? Entonces, es un tema que normalmente no se suele hablar y tenemos una ignorancia increíble, precisamente al igual que con el tema de la educación financiera, con todo este tema de herencias, legados y testamentos. Y os decía esto porque creo, el otro día me decían ellas, tienes que compartirlo, ¿no? Y digo, es verdad, eso vamos a compartirlo para que por lo menos sepamos las cosas, porque muchas veces, ya os digo, a lo mejor lo que te voy a explicar lo sabías de sobrísima. Pero si no, os voy a recomendar, de verdad, que es que creo, he estado viendo mucho contenido acerca de esto. Para mí ya sabéis que el tema del legado es algo importantísimo, de cómo dejas las cosas cuando tú ya no estás, o de si dejas más desprotegido a X persona o si te dejan desprotegido a ti. Yo tuve una experiencia muy complicada a raíz del fallecimiento de mi padrastro. Digamos que pasó en el peor momento que podía pasar y entonces pues hubo muchas consecuencias a nivel de todo, económico, emocional y todo, pero sobre todo económico para mi madre. Entonces, desde ahí a mí se me quedó todo esto aquí grabadísimo y obviamente a mí me encanta saber cómo puedo proteger yo, ahora que voy acumulando cierto patrimonio, no solo cómo puedo protegerlo, sino cómo puedo hacer que la persona que queda, si a mí me pasa algo, porque claro, ¿sabéis qué pasa, chicas? Que tú, por ejemplo, sueles pensar, no, es que yo no me voy a morir nunca, claro, pero es que tú eres mortal. Tú eres mortal, todas las personas que conoces a tu alrededor son mortales. Entonces, que es un tema que es un poco raro de hablar y desagradable y de todo, pero es que es tan importante, porque es algo en lo que no piensas, porque como tú siempre piensas que no te vas a morir, o que por lo menos no ahora, pero puede pasar. Y en este caso a nosotros nos pasó y fue fulminante y fue en un momento que nadie lo esperaba y una persona joven y pa. Entonces, yo he estado viendo estos días varios, bueno, siempre veo en general cosas de estas sobre herencias y tal, y el otro día en concreto, y ahora os voy a comentar toda la conversación que tuve el fin de semana y tal. El otro día en concreto vi un podcast que es que os lo tengo que recomendar sí o sí, porque me pareció probablemente el más completo que he visto sobre este tema. El juego se acaba, no somos eternas. Claro, pero sueles pensar, bueno, pues ya la ley pues ya lo solucionará, ¿no? Pues ya se hará. Es que no va así. Ahora os cuento todo, ¿vale? Entonces, como yo quiero que mis aparichis sepan de todo esto y puedan estar preparadas, porque una vez que tú tienes la información y tú sabes, pues tú puedes decidir no hacer nada, ¿vale? Pero que no pase porque tú no lo supieras, o sea, por ignorancia, que no te pase nada, ¿vale? Entonces, es que veo que vais hablando del serum antimanchas, que os ha gustado mucho y tal. Bueno, el podcast que os decía. Hay un podcast que se llama Inversión Racional, que yo siempre sigo, sobre tema de finanzas y tal. Bueno, pues el otro día trajo a un invitado que se llama David Jiménez, y si podéis buscar, no tengo aquí el enlace y tal, pero podéis buscar en YouTube, se llama, mira, está aquí justo Alba, que lo estoy hablando con ella, que le recomendé también este podcast. Se llama Todo sobre herencias, por David Jiménez, ¿vale? Digamos que el podcast es Inversión Racional, con lo cual si tú pones inversor racional o inversión racional, no sé si es inversión o inversor, herencias y David Jiménez, te va a salir ese podcast. Dura 2 horas. 2 horas y cuarto, concretamente. 2 horas de puro conocimiento que todo el mundo debería entender. Y además lo explica de bien, todo a nivel de impuestos y de fiscalidad, de cómo puede ser lo más fortuito, de cosas que te sobrevengan, que tú no tienes ni idea. O sea, lo explica de bien. Mira, le sigo a David. Pero de verdad, o sea, si podéis veros con 2 horas que tengas de tu vida, te pones los cascos y vas a aprender más sobre esto y vas a tener mucha claridad y vas a poder actuar, por lo menos, ya con conciencia, ¿vale? Apuntado para hoy, dice. Entonces yo creo que vosotras lo sepáis, pero toda la información que os va a dar vale absolutamente oro. Oro literalmente.
puede valer mucho dinero a futuro para vuestros seres queridos, o podéis dejarles todo hecho un cisco y que sufran las consecuencias. Entonces, ¿de qué habla sobre todo el del testamento? Y toda esta conversación surgió hace no mucho, este fin de semana, como os decía, porque estaba hablando con unos familiares, que ellos están... Os cuento la situación, ¿vale? Porque a lo mejor tú dices, pues ellos tienen esta situación. Y algo que parece tan tonto, pues como lo desconoces, pues no lo sabes. Entonces, yo os recomiendo lo primero, que no me hagáis caso a mí, que hagáis caso a lo que dice David Jiménez, que él es especialista. Yo simplemente es pues de lo que me he ido informando, ¿vale? David, que acabo de entrar al directo, se llama Todo sobre herencias por David Jiménez, y el podcast, porque luego he visto que ha hecho otros, he seguido todo, pero es que en ese estuvo exquisito y lo explicó todo 2 horas y cuarto con inversión racional o inversor racional. Creo que es inversión racional. Bueno, pues lo que os iba a decir, estábamos hablando entonces, temazo. Resulta que ellos, estos familiares, están casados, no tienen hijos, ¿vale? Están casados en gananciales. Aquí en el fondo da un poco igual, yo creo que gananciales o no, pero bueno. ¿Qué es lo que pasa? Y no eran jóvenes, tampoco es que sean mayores, de edad media, ¿vale? Él tiene padre, ella no tiene padres, en fin. ¿Qué pasaba? Ellos se querían comprar ahora, no tenían patrimonio como inmueble ni nada, no tenían tampoco, tenían ahorros y estaban pensando en comprarse una inversión, un piso y tal. Bueno, entonces yo le dije, vale, eso está muy bien, pero ¿tenéis testamento? No, sí, al final todo va para el cónyuge. Si le pasa algo a él, me va todo a mí. Y yo, ¿qué me estás contando? Y si me pasa algo a mí, le va todo a él, así que no pasa nada, nuestros ahorros están protegidos. Y yo, vale. Claro, como no tienes hijos, tú piensas, cuando tú tienes hijos, va a los hijos, ¿vale? Si no tienes hijos, va a los ascendientes. O sea, va como ascendientes, pues tus padres, tus abuelos, y en último lugar, si no hubiera tu cónyuge ni no hubiera nadie, pues hermanos, sobrinos, tal, ¿no? Digamos que los hermanos es como si fuesen un ente aparte. Lo importante es hacia arriba y hacia abajo, ¿vale? Esto es tan sencillo como que pongáis en Google qué pasa si estoy, o sea, preguntas a ChatGPT o lo que sea. El caso es que ellos pensaban que si compraban ese piso y a uno de ellos le pasa algo, el otro automáticamente tenía pues todo, o sea, se quedaba con el 100%, porque oye, eran los ahorros de los dos de toda la vida y yo, obviamente, si no tengo hijos y me muero, pues tú te quedas con todo y ya está. No funciona así, ¿vale? Cuando tú estás casado viviendo con alguien, es una sociedad y eso es un 50% cada uno. Y si él se muere, hablando así, si a él le da un arrechucho, le da un problemón, porque claro, tú dices, bueno, si una persona está enferma, te da tiempo, podemos ir arreglando papeles. Es que todo el mundo debería tener un testamento. Todo el mundo que tenga algo de patrimonio o algún ser querido, ¿vale? Si no, te da igual, lo que pase, pasó. Pero si, por ejemplo, él se muere, lo que os decía, ella sigue siendo propietaria del 50% de esa casa que han comprado juntos, pero de la otra parte, una parte, la hereda su padre. Entonces, ella compartiría piso con el padre de él. Compartiría piso, entendedme, ¿vale? Sería dueña con el padre. O sea, todos los ahorros que hayan tenido entre los dos pasarían de repente al padre, por así decirlo, la parte de él, que le corresponde a él por herencia. Era como, ¿cómo? ¿Pero qué dices? Es tan sencillo como que hagas un testamento y pongas que, como no tienes hijos ni tal, que una vez que tú fallezcas, todo se lo dejas al 100% a tu cónyuge. Eso, o sea, no tiene más historia. Es una chorrada. Pero el hecho de no tenerlo, lo que hace es que pasa a tus ascendientes, ¿vale? O en el caso de ella, si tuviera padres, pasaría lo mismo, ¿vale? Si tienes hijos, esta es otra cosa también muy interesante, que es que son cosas, yo os digo, si tú tienes hijos y son maravillosos, pues a lo mejor si tú no has hecho testamento ni nada, como tú estás con tu familia y todo eso, eso es, nosotros lo tenemos claro, recomiendo hacer testamento, así se evitan problemas. Claro, es que tú cuando dices, voy a hacer un testamento, ¡ay, chica! ¡Ay! Que, ¡ay, madre! Pero si eres muy joven, que, ¡ay, por Dios! Que lo que estás haciendo es atraer a Murphy. No, estamos alejando a Murphy. ¿Vale? Si tú tienes un testamento, tú tienes todo súper bien planeado y todo, alejas a Murphy, estás tranquilo. Basta que no lo tengas para que pasen cositas. Y vienen cositas. Así es, en mi familia pasó hace años eso mismo. Tú imagínate que tú tienes unos hijos maravillosos, cada uno con su historia y con su momento. Y tú, pues eres un abuelillo y estás con tu mujer. Te da por morirte, que no nos pasa a nadie, ¿eh? Solo que te da a ti. En general el resto no se mueren. Solo tú te da por morirte y tu mujer se queda ahí tal. Y de repente llega uno de los hijos, como no hay testimonio, no hay testamento y tal, y dice, pues es que yo quiero mi parte. No, hombre, pero si esa es su casa, ¿cómo le vas a pedir? Es que te corresponde pedir.
Mínimo la legítima. O sea, es que incluso hasta para desheredarte no te pueden casi desheredar, lo explica muy bien David Jiménez, ¿vale? ¿Y qué haces? Que tu madre, que no tiene nada más que la que da una pensioncilla, vive en su casita, la pobre ahí, tenga que pagarle a su hijo, ¿de dónde? El hijo le puede reclamar a su madre. Entonces, para esos casos, algo tan sencillo como un testamento con el usufructo, porque tú no puedes quitar la herencia a tus hijos. Puedes darle el usufructo a la persona, a tu pareja, que esto es muy importante, si me pasa algo le doy el usufructo, va a seguir teniendo herederos, pero tú vas a ser el que usa y disfruta esa vivienda, o sea, no dejas de repente a la persona, a tu pareja no la dejas vulnerable, ni desamparada, ni teniendo que pagar, ¿vale? A sus propios hijos o a las nueras exigiéndole a los hijos que pidan, ¿vale? Es algo tan sencillo como eso. Luego hay cosas infinitamente más complicadas cuando hay muchas más cosas de por medio. Pero si tú haces las cosas bien en vida y lo dejas bien, le vas a solucionar la papeleta. Y sobre todo yo se lo decía a ellos dos, ¿no? Digo, en este caso siempre tienes que pensar, en general, ¿vale? Hay que pensar en todo el mundo, pero en la persona que se podría quedar más vulnerable en caso de faltar alguien en la pareja. Por ejemplo, si alguien es funcionario, vive genial, tiene un buen sueldo, no, está a punto de jubilarse, si su mujer se muere, probablemente él va a seguir con la misma calidad de vida. ¿Qué pasa si ellos viven en alquiler, no han comprado nada? Que eso me pasó también hace otra semana, otro caso que me contaban. Dos personas muy mayores, con sus hijos y todo. Ellos siempre han vivido de alquiler, porque él ganaba muy bien, era médico, y bueno, pues no hicieron patrimonio, no, decidieron no comprar nada y vivir de alquiler, ¿vale? Una decisión, pues vaya, está. ¿Qué pasa? El hombre ahora es muy mayor, está a punto, pues, de fallecer. Y siguen viviendo de alquiler con un alquiler que va subiendo los alquileres. Él tiene una pedazo de pensión, la máxima, tal, pim pam pum, porque ganó mucho dinero el tiempo que estuvo trabajando. Vale. Si su mujer se muere, él sigue viviendo exactamente igual, puede pagar el alquiler, puede pagar todo, perfectamente igual. Si al hombre le da por morirse, su mujer se queda muy vulnerable, porque ella va a tener una pensión de viudedad, no va a tener la máxima que tenía él, y tiene que seguir haciendo frente a los pagos de un alquiler cada vez más alto. ¿Vale? Entonces, algo tan sencillo, por favor, o sea, intentad siempre pensar de qué manera podéis dejar menos desprotegida a la persona más vulnerable. Y si sois vosotras, las que sois las más vulnerables, también, no, si dicen Baleares tenemos separación de bienes. Sí, eso está genial, pero incluso con separación de bienes toca una parte de la herencia a tu pareja, o sea, aunque estéis en separación de bienes, ¿vale? Entonces, simplemente, si podéis pensar un poco en esto, yo lo que quería plantaros la semilla de la curiosidad de decir, oye, ¿qué hacemos? ¿Vale? Aunque estés en gananciales o en separación de bienes, siempre tienes que pensar en la persona que se queda y que se pueda quedar más vulnerable, ¿vale? Y sobre todo a futuro. Pero es que, ¿qué es lo que pasa? Que siempre pensamos, bueno, pues ya lo haré cuando sea mayor, yo ahora ¿para qué voy a pensar en eso? Es que en el momento que tengas una mínima parte de patrimonio deberías tener un testamento, que lo puedes ir cambiando, eso es un ente vivo. Tú, según vas pasando personas por tu vida o vas no sé qué, lo puedes ir cambiando, ¿vale? Son tus últimas voluntades, por así decirlo. Pero por lo menos, si estáis casados, simplemente así esta semilla, yo os recomiendo que os veáis ese vídeo, porque esto no tiene nada comparado con lo que vais a aprender ahí sobre fiscalidad, ¿vale? A veces que interesa más una donación en vida o un impuesto de sucesiones. Todo es muy interesante, de verdad, yo os lo recomiendo. Pero por lo menos, mínimamente, con tu pareja deberías tener el usufructo a tu pareja. Mínimamente, mínimamente. Repite lo de la pensión del marido. Tú tienes una pensión máxima, imagínate, porque tú ganas mucho, tú tienes una calidad de vida, un nivel de vida y tú mantienes pues a tu mujer, que ella, por ejemplo, no ha trabajado o ha trabajado y tiene poca pensión, lo que sea. Cuando tú falleces, a ella le corresponde su parte de la herencia, una parte, pero si no tienes, por ejemplo, patrimonio, no has ahorrado nada porque has vivido muy bien, con mucha calidad de vida, te ha traído al pairo el patrimonio, ¿vale? Y has decidido pues un alquiler alto, un estilo de vida alto, no tienes ahorros. Cuando tú te mueres, o sea, tú sigues teniendo tu pensión de tu máxima, ¿no? Tú, si tu mujer fallece, no te pasa nada. A lo sumo tendrás que pagar a los hijos, si no has hecho testamento, su parte de lo que tuvierais, su parte de tus ahorros que has ahorrado durante toda tu vida, ¿vale? Pero si le das el usufructo a esa persona, pues de momento no pueden tocar nada, por lo menos, ¿vale? Pero si el que se muere eres tú, a tu mujer le dejas con una pensión de viudedad que probablemente no dé para pagar una casa o un nivel de vida como el que tú estabas pagando de alquiler, de no sé qué, y la dejas a mucha edad, muchos años, vulnerable, que ahora no sabe, se tiene que ir a vivir con un hijo, tiene que hacer no sé qué, ¿vale? O sea, estás poniéndole muy difícil las cosas a alguien a quien deberías proteger, ¿vale? Entonces yo siempre os digo, en vida, ponte la vida más fácil cada día, un poquito más, ¿vale? Y a tus seres queridos a ser posible.
Pero también tienes que pensar más allá, que nunca vamos al más allá, literalmente al más allá, cuando tú ya no estás, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, en este caso, con la empresa, con tal, con cual, yo tengo, o sea, tengo todo súper planeadito, que luego pueden pasar cosas, ¿vale? Pero por lo menos es, si yo ahora mismo me parte un rayo, tengo un accidente con el coche, lo que sea, ¿vale? Da igual. Que los míos no se queden, perdona, ¿qué ha pasado aquí? ¿Vale? El rollo es que todo cuesta dinero, hacer testamento, y luego cuando fallece la persona volver a pagar para sacar el testamento. Sí, pero el problema es la de dinero que se puede caer en el camino si no hay testamento, la de dinero que puedes perder, o la de dinero que puedes, por no haber planeado bien, pues oye, esto mejor habérmelo dado como donación, porque en función de la comunidad en la que estás, esto ya os digo, miraros el podcast y es que lo explica de manera gloriosa, ¿vale? Y por cierto, el testamento, para hacer un testamento creo que son unos 60 euros, para decir algo así más o menos. Tú vas a notaría, si quieres, si es algo, una situación muy compleja, pues vete a una asesoría jurídica y tal, y ya ellos te lo redactan y luego vais al notario. Pero si no, el testamento son 50 euros. Eso es, 50-60 euros, Que a ver si parece que... ¡Oh! ¿Vale? Eso es. Y no te olvides de que cuando alguien fallece se hace una congelación de cuentas hasta que se soluciona el papeleo. Correcto. Entonces, miraos por favor el podcast que os digo. Sencillamente es todo sobre herencias, juraría, por David Jiménez, e inversión racional, porque es esa entrevista que le hicieron. En notas esto lo he explicado muy bien, pero es que esto es, o sea, la de dinero que os puede hacer ahorrar, simplemente entendiendo, por ejemplo, algunos conceptos que yo os derivo allí para que lo veáis, porque esto es muy complejo, pero para hacer un testamento y poner de usufructuario a tu marido o a tu mujer, no es dinero para los problemas que puedes tener después, totalmente. Y sobre todo, en YouTube. Yo lo recomiendo en YouTube, ¿vale? Lo que os decía. Incluso menos. Yo pagué 15 euros por el testamento en notario hace 4 años. Por eso, o sea, chicas, no es dinero. Es un momento de tu vida, tardas una hora, pero pones esto. Y lo que os decía, imaginaos, yo porque lo hablé el fin de semana con ellos. Pero sobre todo a mí lo que me daba pena es la sensación de sorpresa. De, no, pero si estamos casados. Si él se muere no pasa nada, yo me quedo con la casa. Claro, él tiene un padre. Su parte de la herencia va para el padre. Y a lo mejor te dice, pues págame esa parte de mi hijo, o pues yo bloqueo y no quiero que se venda esta casa, ¿vale? De repente tiene poder de decisión. Y todo el tiempo que tú has estado tú ahorrando toda tu vida pensando que con tu marido en gananciales estaba todo divino, pues no, ¿vale? Entonces, miraos este podcast, que es Canela en Rama. Parece que no saben ni que estoy hablando del podcast, pero yo lo oí y dije, uy, esto se lo tengo que compartir a Saparichis. Y sobre todo, informaros acerca de testamentos. Es un documento, es una mañana, es una hora de tu vida y todo puede cambiar, ¿vale? Así que yo quería simplemente instaurar esta semilla en vosotras, que muchas veces tenemos desconocimiento y piensas, hombre, lo lógico es que es lo que del marido. Ya, pero es que las cosas lógicas no funcionan así y la ley va por sus derroteros y luego te pillan unas sorpresas y normalmente las movidas que suele haber entre familiares y tal es por no haberlo hecho bien y haber dejado bien zanjadas las cosas. No voy a explicar más ejemplos porque lo explica de maravilla. Pero, ya os digo, en algunos seguros del hogar puedes hacer un testamento al año. Pues mira, para que veas. Sí, en YouTube se llama Todo sobre... Es que es un nombre muy largo, ¿vale? Todo sobre herencias y proteger el patrimonio o algo así, por David Jiménez, que es especialista en herencias justamente, y ahí os explica todo a nivel fiscal, o sea, de impuestos, y a nivel de, pues, lo que conviene más o sucesión, o sea, pues es un poco una mezcla entre fiscalidad y legalidad. Lo explica todo muy bien porque él es las dos cosas. Él es asesor fiscal y además es abogado, con lo cual te explica todo, pero sobre todo la manera de explicar lo que tiene. Lo explica, o sea, punto 1, debe ser un ENEA tipo 1 porque te explica todo, punto 1, punto 2, punto 3, con una claridad. Así que... Dice, lo injusto es volver a pagar lo mismo más para volver a sacar cuando fallece la otra persona. A ver, nosotros vivimos en una sociedad donde tú vas a pagar por todo. Por todo. Por donar algo que tú has ganado. Por heredar algo de tu padre que lleva... O sea, esto es así. Estas son las reglas del juego. Pero por lo menos que conozcamos las reglas del juego para jugar mejor. Porque en algunos momentos te puede interesar hacer una donación en vida y en otras no. Por ejemplo, no sé si sabéis, esto es muy interesante también, que no tiene nada que ver con el testamento, ¿vale? Si vosotras tenéis más de 65 años y quieres vender tu vivienda habitual, ¿vale? Si tienes 64, espérate a los 65. Si tú quieres vender tu vivienda habitual, al tener más de 65 años estás exenta de la plusvalía en el IRPF, por ejemplo, ¿vale? No tiene nada que ver con lo del testamento, pero para que lo sepáis, que son datos que no sabemos. Entonces tú imagínate, tienes 64 años y dices, voy a vender mi casa y tal y me voy a ir a vivir con mi hijo. Y te toca pagar toda la plusvalía desde que compraste tu casa.
con lo cual es una pasta. Y sin embargo, si te esperas a los 65, si es tu vivienda habitual, si no es tu vivienda habitual, no, te ahorras toda la plusvalía. Está totalmente exento. Entonces, hay cosas que están exentas que no conviene saberlo. Por ejemplo, la plusvalía del muerto, de la que os hablará este chico David Jiménez. O sea, mira de estas cosas. Yo sé que al final hablar de estos temas no mola, pero mis aparichis tienen que tener su testamento hecho. Tengas 40, tengas 30, a nada que tengas seres queridos, alguien a quien puedas dejar vulnerable o tú mismo tengas un patrimonio, da igual, como si es tu cuenta del banco, ¿vale? Pues protégete. Así que nada, chicas, semilla del día hoy, así como ¡wow!, tema del que no se suele hablar. ¿Cómo se llama el podcast? Bueno, lo dejo ya por última vez repetido, no sé exactamente el nombre. Mira, eso les pago a mi amiga, por un año pago la plusvalía. Pues fijaos, el no saber las reglas del juego hace que pasen estas cosas. Yo con la empresa, por ejemplo, pues al final hablo con muchísimos fiscalistas, tienes que estar enterado de todo a nivel legal, de todo, ¿vale? De todo. Entonces, son detalles que como no te informes, vas a pagar infinitamente más. Y son detalles con los que por ignorar, si fuera porque tú decides no hacerlo, eso es totalmente libre, ¿eh? Tú de, nada, yo paso y punto, ¿vale? Pero por lo menos que sepas las consecuencias o que no sea por ignorancia, que no sea por desconocimiento de, pues yo pensaba que si es mi marido todo pasa a mí, ¿vale? O sea, eso es, no cuesta nada y puedes ganar mucho sabiendo este tipo de cositas a nivel fiscal. Es muy interesante. Entonces, os digo el nombre ya por última vez, que es, creo recordar, ¿vale? Es que me lo vi ayer, antes de ayer y tal. Todo, es que es un nombre muy largo. Todo sobre herencias si tú pones en YouTube, todo sobre herencias, David Jiménez, inversor racional o inversión racional, estas cosas. Herencias, David Jiménez, podcast inversión racional o inversor racional, te va a salir. Y dura 2 horas y cuarto, juraría, porque para que veáis que no es otro. Y de verdad que ese hombre, o sea, maravilloso, el tío como explica. Así que nada, chicas, un súper besazo, que paséis muy buen día. Nos vemos y chao.